El viento frío de la tarde me golpeaba el rostro mientras caminaba por el parque central de la Ciudad de México. El cielo, teñido de un naranja melancólico, reflejaba en los cristales de los edificios altos, como si la ciudad entera estuviera envuelta en un fuego suave que no calentaba a nadie. A mi alrededor, los sonidos se mezclaban, risas de niños en columpios oxidados, pasos apresurados de hombres de traje, el silbido intermitente de un vendedor ambulante que ofrecía elotes humeantes. El olor dulce y tostado del maíz se colaba en cada bocanada de aire, mezclándose con el aroma distante de asfalto caliente. Ese día no era diferente a los demás, o al menos eso creía. Yo había salido del trabajo con la mente llena de tareas pendientes y la rutina de siempre: pasar por el supermercado, recoger a mi hijo en casa de la vecina y preparar la cena. Sin embargo, algo en la forma en que la luz se filtraba entre las hojas secas, arrastradas por el viento sobre el pavimento, me hizo bajar el paso. No sabía que ese instante de pausa cambiaría el rumbo de mi vida. Fue entonces cuando la vi, una niña, sola, sentada en un banco de madera desgastado, con un vestido rosa que había perdido su brillo y unas medias sucias que no lograban cubrirle el frío. Sus rizos rubios, enmarañados y suaves a la vez, caían sobre un rostro que no buscaba llamar la atención. Entre sus brazos, apretaba con fuerza un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Lo sostenía como si fuera su única defensa contra el mundo. No lloraba, pero había algo en su mirada, baja, fija en el suelo, que transmitía una espera silenciosa, casi resignada. Me detuve a unos metros, dudando si acercarme o no. Tal vez estaba a punto de ser recogida por alguien, tal vez, pero entonces ella levantó la vista un instante, y lo que vi me atravesó: unos ojos grandes, claros, con una tristeza tan adulta que me hizo olvidar cualquier protocolo. Di un paso hacia ella y, antes de hablar, ya sentía como una parte de mí reconocía en esa niña un eco antiguo de mi propia soledad. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me acerqué despacio, cuidando que mis pasos no la asustaran, aunque el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos rompía el silencio como si fueran pequeños disparos en la calma de la tarde. La niña giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarme de reojo, como quien mide si puede confiar o no. Me agaché para ponerme a su altura, sintiendo como el frío del banco se filtraba a través de mis rodillas. ¿Estás bien?, pregunté con voz baja, intentando no sonar como una autoridad, sino como alguien que simplemente quiere escuchar. Ella apretó más fuerte su oso de peluche antes de responder. Estoy esperando a mi papá, dijo con un tono suave pero firme, como si recitar esa frase le ayudara a mantenerse entera. Le pregunté si sabía dónde estaba, si había un teléfono al que pudiera llamar. Negó con la cabeza, sus rizos moviéndose lentamente, y volvió a mirar el suelo. Hubo algo en su manera de evitar el contacto visual que me recordó a mí misma en otros tiempos. Esa forma de hablar sin decirlo todo, de medir cada palabra para no incomodar a nadie. No parecía perdida en el sentido habitual, no lloraba, no pedía ayuda a gritos. Era como si su espera fuera una costumbre, y no una emergencia. Miré a mí alrededor. La gente seguía con su vida, cruzando el parque como si ella no existiera. Sentí una punzada en el pecho, un instinto que no podía ignorar. ¿Te gustaría acompañarme un rato? Podemos comer algo caliente, le propuse, intentando que sonara como una invitación y no como una orden. Hubo un silencio breve, roto solo por el viento. Finalmente,
Ella levantó la vista, y en ese instante vi un destello de duda mezclado con un deseo tímido de aceptar, y ese fue el momento en que supe que, pasara lo que pasara después, no iba a dejarla sola esa noche. Nos pusimos en pie lentamente, y mientras caminábamos hacia la salida del parque, ella mantenía su mano apenas rozando la mía, como si aún no estuviera segura de que podía aferrarse. Su vestido, agitado por el viento, dejaba ver las medias con pequeñas roturas y unas zapatillas desgastadas que parecían demasiado pequeñas para sus pies. El aire se tornaba más frío a medida que el sol descendía, y la luz dorada comenzaba a ceder ante el gris azulado del anochecer. Podía escuchar el murmullo distante del tráfico mezclado con el tintinear de las cadenas en los columpios vacíos, movidos por el viento. Cada sonido parecía subrayar la extraña intimidad de ese momento, dos desconocidas avanzando juntas como si el mundo alrededor no tuviera prisa por alcanzarnos. Cuando le pregunté si quería que buscáramos a un policía, su respuesta fue inmediata y cortante: no, no quiero que se preocupe. Esas palabras, pronunciadas casi en un susurro, me golpearon más fuerte que cualquier grito de auxilio. Me detuve un instante para mirarla bien. No había miedo en su rostro, sino una especie de lealtad silenciosa, como si estuviera protegiendo a su padre de algo que ni siquiera yo podía imaginar. Fue en ese instante que tomé una decisión que, aunque sabía que podía traerme problemas, me resultó imposible no tomar. Solo por esta noche, me dije internamente, le daré un techo, comida, y un lugar donde pueda cerrar los ojos sin miedo. No tenía idea de que, al hacerlo, estaba encendiendo una chispa que cambiaría no solo su vida, sino también la mía de una manera que jamás habría previsto. Llegamos a mi apartamento cuando el cielo ya se había vuelto un lienzo oscuro salpicado por las primeras luces de la ciudad. El edificio, modesto y de paredes descascaradas, se encontraba en una calle donde el eco de las conversaciones de los vecinos se mezclaba con el aroma de tortillas recién hechas que escapaba de alguna ventana. Al abrir la puerta, mi hijo, Mateo, corrió a recibirme, frenando en seco al notar la presencia de la niña. Sus ojos se posaron primero en el oso de peluche, luego en su vestido, y finalmente en mí, buscando una explicación. Ella es Sofía, le dije con naturalidad, y se quedará con nosotros esta noche. Mateo asintió, pero esa mirada de evaluación infantil, entre curiosidad y recelo, me advirtió que algo dentro de él ya estaba cambiando. Sofía, en silencio, exploraba con los ojos cada rincón de la sala, deteniéndose en la mesa de madera, marcada por los años, y en los dibujos pegados en la pared, como si buscara pistas de quiénes éramos. Mientras preparaba algo de cenar, podía escuchar a los dos niños en el cuarto contiguo. Mateo le mostraba sus carritos, pero Sofía los observaba. Más que jugaba, cada vez que uno caía al suelo o chocaba contra la pared, ella soltaba una risa breve, tímida, como si temiera que la felicidad durara demasiado. Cuando le llevé un vaso de agua, lo recibió con ambas manos y un gracias que parecía pesar más que el líquido que contenía. Fue entonces cuando noté algo: cada vez que alguien se movía cerca de la puerta, su cabeza giraba rápido, con una mezcla de esperanza y temor, como si esperara que, en cualquier momento, una figura conocida apareciera para llevársela. Esa tensión silenciosa, casi invisible, me recordó que no era solo una invitada, era una niña anclada a una espera que no podía ni quería romper. La cena fue sencilla: arroz con verduras y un poco de pollo, pero Sofía la miró como si fuera un banquete. Se sentó erguida,
con las manos juntas sobre las rodillas, esperando a que yo me sentara para comenzar a comer. Cada bocado lo tomaba con cuidado, masticando despacio, como si no quisiera que se acabara. Mateo, en cambio, comía rápido, lanzando miradas furtivas hacia ella, como si su presencia le resultara todavía extraña. Yo los observaba a ambos, tratando de interpretar aquel silencioso intercambio de gestos y miradas. En un momento, Sofía dejó el tenedor y acarició el oso de peluche, apretándolo contra su pecho, como si necesitara recordarse que todavía tenía algo propio en ese lugar desconocido. Me sorprendió cuando, sin que le preguntara nada, dijo: «Mi papá me quiere mucho, pero a veces parece que se olvida de recordármelo». Su voz no temblaba, pero había en ella una resignación demasiado grande para una niña de 7 años. Esa frase me atravesó como un eco de mi propia historia. Recordé los años en los que yo también había esperado, inútilmente, que alguien me recordara que merecía ser querida. Me quedé mirándola en silencio, con el plato aún a medio terminar, y sentí como algo se movía dentro de mí. No era lástima, era una especie de determinación silenciosa, una promesa que me hacía a mí misma. Después de cenar, preparé un pequeño colchón en el suelo de mi habitación para que los niños durmieran juntos. Sofía se acurrucó al lado de Mateo, que, a regañadientes, le cedió su manta favorita. Antes de cerrar los ojos, ella me sonrió, de una manera tan contenida que parecía un suspiro. En ese instante supe que, hasta encontrar a su padre, me encargaría de darle no solo un lugar donde dormir, sino la certeza de que, al menos por una noche, estaba a salvo. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por las cortinas remendadas de la sala. Me desperté antes que los niños, y por un momento me quedé observándolos desde la puerta. Mateo dormía boca abajo, abrazado a su almohada, y Sofía permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, como si el sueño hubiera sido un lujo que no podía permitirse. Al notar mi presencia, me dedicó una sonrisa suave, y susurró un buenos días que apenas rompía el silencio de la casa. Preparé café para mí y chocolate caliente para ellos, junto con pan recién tostado. Sofía lo tomó entre sus manos y cerró los ojos unos segundos, como si absorbiera el calor antes de dar el primer sorbo. Fue ahí cuando entendí que no estaba acostumbrada a la calidez de los gestos cotidianos. Durante el desayuno, Mateo, todavía con el ceño fruncido, preguntó cuándo se iría Sofía. No lo dijo con crueldad, pero sí con esa honestidad directa que tienen los niños. Sentí que Sofía se encogía un poco, bajando la mirada. Respondí que se quedaría hasta que pudiéramos encontrar a su papá. Mateo guardó silencio, aunque su incomodidad se hacía evidente en cómo removía el chocolate con la cuchara sin probarlo. Decidí no presionarlo. Sabía que no era fácil compartir atención, y menos con alguien que acababa de llegar. En cambio, me concentré en hacer que Sofía se sintiera segura. Le ofrecí ropa limpia de Mateo, que le quedaba un poco grande, y mientras la ayudaba a ponérsela, noté una cicatriz fina en su muñeca. No pregunté nada, pero guardé ese detalle en mi memoria, sabiendo que quizá algún día ella me contaría su historia entera. Decidí salir con ellos al parque nuevamente, no para repetir el escenario del día anterior, sino para ver si encontraba alguna pista, algún rostro que Sofía reconociera. Caminamos por las mismas veredas cubiertas de hojas secas, pasamos junto a las bancas y los juegos infantiles, pero no hubo señal alguna de alguien buscándola. Sofía caminaba a mi lado, en silencio, aunque sus ojos exploraban cada rincón,
como si esperara que en cualquier momento apareciera una figura familiar. El viento traía consigo el aroma a maíz asado y azúcar quemada de las calabazas caramelizadas que vendían en los puestos. Compré una para compartir, y vi cómo Sofía, antes de morder, cerraba los ojos un instante, como si quisiera guardar ese sabor en su memoria. En el camino de regreso, una vecina se nos acercó con una expresión inquisitiva. ¿Y esa niña?, preguntó, mirando a Sofía de arriba a abajo. Le expliqué que estaba ayudándola mientras encontraba a su padre. La mujer frunció el ceño y advirtió: ten cuidado, la gente habla. Esa frase me quedó dando vueltas todo el camino a casa. Sabía que no había hecho nada malo, pero también entendía cómo las apariencias podían volverse en mi contra. No quería que Sofía sintiera que su presencia era un problema, así que no dije nada delante de ella. Sin embargo, esa noche, mientras la arropaba, pensé en todas las consecuencias que podrían venir: la intervención de la policía, las sospechas injustas, incluso la posibilidad de que su padre reaccionara mal. Aún así, ninguna de esas preocupaciones pesaba más que la certeza de que había hecho lo correcto al no dejarla sola aquel primer día. Con el paso de los días, Sofía empezó a integrarse de una manera silenciosa pero firme en nuestra rutina. Me acompañaba a dejar a Mateo en la escuela, y después se sentaba en una de las mesas del salón donde yo daba clases, coloreando en un cuaderno que le había regalado. Sus dibujos eran precisos, llenos de flores y casas con ventanas grandes, pero curiosamente, siempre dibujaba una sola figura humana en el centro. Nunca un grupo, nunca una familia. En los recreos, algunos niños se le acercaban por curiosidad, y ella respondía con una sonrisa tímida, pero rara vez iniciaba una conversación. Era como si hubiera aprendido a ser invisible cuando no se sentía segura. Una tarde, mientras revisaba tareas, la encontré sentada junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer pintaba de naranja los muros desgastados del edificio de enfrente. ¿Piensas en tu papá?, le pregunté, sin apartar la vista de mis papeles. Ella asintió lentamente, y después, con voz suave, dijo: él viaja mucho, y a veces no sé cuándo va a volver. Hubo un silencio que pesó más que cualquier palabra. No supe qué decirle, así que me limité a sentarme a su lado. Ella apoyó la cabeza en mi brazo, y en ese gesto sentí un peso pequeño pero inmenso, como si por un instante me hubiera concedido un lugar en su mundo. Fue ahí cuando empecé a entender que no solo estaba cuidando de Sofía, también estaba cuidando de la niña que yo misma había sido, la que alguna vez esperó en vano que alguien volviera por ella. La calma aparente se rompió una mañana cuando, al encender la televisión mientras preparaba el desayuno, apareció en la pantalla la imagen de Sofía. Era un noticiero local, y el titular decía: hija de empresario desaparecida desde hace 3 días. La foto mostraba a Sofía vestida con ropa elegante, sonriendo de una manera que yo aún no había visto en persona. El presentador mencionaba que su padre, Alejandro Álvarez, había ofrecido una recompensa considerable por información sobre su paradero. Sentí un nudo en el estómago. Aquello que hasta ahora había sido un asunto íntimo, de puertas adentro, se acababa de convertir en algo público, con consecuencias imprevisibles. Sofía estaba sentada en la mesa, comiendo pan con mermelada, sin notar lo que ocurría detrás de ella. Apagué la televisión antes de que pudiera ver la noticia, y me prometí que debía pensar muy bien cuál sería mi siguiente paso. Esa misma tarde, al salir de la escuela,
Un hombre vestido con traje oscuro se acercó a mí. Llevaba un auricular y una carpeta en la mano. ¿Lucía Herrera?, preguntó con voz firme. Asentí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Me mostró una identificación. Trabajaba para Alejandro Álvarez. El señor quiere hablar con usted, dijo, y me extendió una tarjeta con un número y una dirección. No mencionó a Sofía, pero su mirada dejó claro que sabía que estaba conmigo. De camino a casa, repasé mentalmente todas las posibilidades: entregarla de inmediato, exigir explicaciones, o protegerla hasta estar segura de que regresaría a un lugar donde realmente la quisieran. Lo único que tenía claro era que, a partir de ese momento, ya no habría espacio para la duda. La decisión que tomara definiría no solo el destino de Sofía, sino también el mío. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, escuchando la respiración acompasada de los niños en la habitación. Pensaba en la tarjeta que el hombre me había entregado, en el nombre escrito en letras doradas sobre un fondo blanco impecable: Alejandro Álvarez. Sonaba a poder, a dinero, a una vida que no tenía nada que ver con la nuestra, pero también me sonaba a distancia, a alguien acostumbrado a que todo se resolviera con órdenes y cheques firmados. ¿Qué clase de padre era capaz de dejar que su hija esperara sola en un parque? ¿Era justo devolvérsela sin más? Las preguntas se acumulaban, pero cada vez que miraba el rostro dormido de Sofía, la respuesta se volvía más difícil. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir evadiendo el encuentro. Llamé al número que aparecía en la tarjeta. La voz al otro lado me indicó una hora y un lugar: una plaza elegante en el centro, rodeada de cafés y edificios históricos. El señor Álvarez estará esperándola, dijo sin más. No mencionó agradecimientos ni explicaciones. El día transcurrió lento, cada minuto arrastrándose con el peso de la incertidumbre. Sofía, ajena a los planes, jugaba con Mateo, riendo más de lo habitual, como si presentara su mejor cara para no preocuparme. Yo la miraba intentando memorizar cada gesto, cada mirada. Sabía que en unas horas tendría que entregarla, pero también sabía que esa entrega sería mucho más que devolver a una niña a su padre. Sería dejar ir algo que, en pocos días, había llenado un espacio en mi vida que no sabía que estaba vacío. La tarde llegó con un cielo gris y un viento frío que se colaba entre los edificios, como si la ciudad entera quisiera empujarme hacia ese encuentro. Vestía Sofía con la ropa más limpia y abrigada que tenía, peinando con cuidado sus rizos dorados. Ella me miraba con curiosidad, sin saber exactamente a dónde íbamos, pero confiando en mí de una forma que me pesaba en el corazón. Caminamos hasta la estación de metro y, durante el trayecto, sus manos pequeñas se aferraban a las mías como si fueran su única ancla. Cada parada me acercaba más a un momento que no sabía cómo manejar. Cuando llegamos a la plaza, lo vi de inmediato. Alejandro Álvarez estaba allí, de pie, rodeado de dos hombres trajeados que parecían más muros que personas. Llevaba un abrigo largo, oscuro, y un gesto severo que no se suavizó ni un segundo al verme. Sus ojos eran como espejos fríos, evaluando, midiendo. Sofía lo reconoció y, por un instante, sus pies se movieron como si fuera a correr hacia él, pero se detuvo y miró hacia mí, buscando una señal. Yo asentí, aunque algo dentro de mí gritaba que aún no estaba lista para dejarla ir. Fue entonces cuando él dio un paso al frente y, sin saludar, preguntó:
¿Qué pretendía al llevársela? La pregunta cayó como un golpe seco, y supe que ese momento decidiría todo lo que vendría después. Antes de que pudiera responder, Sofía se soltó de mi mano y corrió hacia mí, no hacia él. Me abrazó con una fuerza que no esperaba, enterrando su rostro en mi abrigo. Ella cuidó de mí como una mamá. Yo estaba segura con ella, dijo con una voz clara que resonó en la plaza, lo bastante alta como para que todos, incluso los transeúntes curiosos, escucharan. Sentí como las miradas de la gente se posaban sobre nosotros, y como el gesto de Alejandro cambiaba sutilmente. Aunque trataba de mantener su compostura, los hombres de traje intercambiaron miradas, como si aquel momento se hubiera salido del guión. Yo seguía con los brazos alrededor de Sofía, sintiendo que su pequeña confesión había abierto una grieta en el muro que su padre llevaba años construyendo. Alejandro dio un paso más, y esta vez su voz fue menos dura. ¿Es cierto lo que dice? Preguntó, mirándome directamente. Respiré hondo. No me la llevé. La encontré sola, en un banco del parque, y no podía dejarla ahí. La cuidé porque alguien tenía que hacerlo. Mi voz temblaba, no de miedo, sino por la carga de esos días y noches sin saber cómo terminaría todo. Él bajó la mirada hacia Sofía, que aún se aferraba a mí, y luego volvió a mirarme. Por un instante, me pareció que había un destello de culpa en sus ojos, algo que tal vez ni él mismo esperaba sentir, y supe que, en ese preciso momento, algo en la historia de los tres había cambiado para siempre. Sofía se separó lentamente de mí y caminó hacia su padre, con pasos cortos y medidos, como si no supiera si debía correr o detenerse. Alejandro se agachó para recibirla, y cuando ella se lanzó a sus brazos, vi cómo su postura rígida se quebraba apenas. Él la sostuvo contra su pecho, pero su mirada seguía fija en mí, como si tratara de descifrar quién era yo en esta historia. Gracias, murmuró, y aunque la palabra era breve, estaba cargada de un peso que no se podía fingir. Los hombres de traje se apartaron un poco, dándole espacio, mientras el murmullo de la plaza se mezclaba con el sonido lejano de un músico callejero tocando una guitarra. Era como si la ciudad entera hubiera bajado el volumen para escuchar. Ese momento, yo asentí, sin apartar la vista de Sofía. Quería grabar en mi memoria cómo su rostro, por primera vez desde que la conocí, se iluminaba por completo, pero también sentía el vacío creciendo en mi pecho, el mismo que llega cuando algo que nunca fue tuyo se siente como si lo hubiera sido siempre. Alejandro se incorporó y, con su mano en el hombro de su hija, me dijo, quiero que hablemos. No aquí, no ahora, pero quiero entender todo. Su tono ya no era una acusación, era una invitación, quizá incluso un reconocimiento. Yo respiré hondo, sabiendo que ese encuentro no había sido el final de algo, sino el inicio de un cambio, que ninguno de nosotros había previsto. Alejandro hizo una seña discreta y uno de los hombres trajeados se retiró, quedando solo uno a distancia prudente. Caminamos unos metros hasta una fuente en el centro de la plaza, donde el agua caía con un murmullo constante que parecía envolvernos. Sofía, todavía aferrada a su oso de peluche, se sentó en el borde y comenzó a salpicar con la punta de los dedos, ajena por un momento a la tensión que flotaba en el aire. No suelo confiar en nadie con mi hija, comenzó Alejandro, mirando el reflejo distorsionado de la fuente en lugar de mirarme a mí. Pero ella no habla así, de cualquiera. Sus palabras eran medidas, como si le costara admitir lo que estaba diciendo. Lo observé de perfil y vi que, detrás de ese porte impecable,
había un hombre que no estaba acostumbrado a que lo enfrentaran con verdades sencillas. Cuidarla no fue un sacrificio, respondí, con la voz firme. Fue natural. Hubo un silencio breve, y entonces él asintió, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que necesitaba escuchar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Días después, Alejandro me llamó para invitarme a la escuela donde trabajaba. Días después, Alejandro me llamó para invitarme a la escuela donde trabajaba. Llegó sin guardaespaldas, vestido de manera más sencilla, aunque su presencia seguía llenando el lugar. Me explicó que había decidido financiar la remodelación completa del edificio, nuevas aulas, material didáctico, un comedor para los niños que no podían almorzar en casa. Mientras recorríamos los pasillos, me contó que también planeaba crear un programa de apoyo a madres solteras, inspirado, según sus propias palabras, en lo que usted hizo sin pedir nada a cambio. Lo escuchaba con una mezcla de gratitud y cautela. Sabía que los gestos más nobles también podían esconder intenciones, pero en su voz había una sinceridad que no había notado antes. Sofía corría por el patio junto a Mateo, y su risa resonaba, como un eco nuevo en la escuela. Me detuve a mirarlos y me sorprendí sonriendo, no solo por ellos, sino por la sensación de que algo bueno estaba echando raíces. Alejandro se acercó y, en un tono más bajo, me dijo: no puedo cambiar el tiempo que estuve ausente, pero sí puedo aprender a estar presente a partir de ahora. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de sí mismo con vulnerabilidad, y eso me recordó que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar aprendiendo a reconstruirse. Con el paso de las semanas, nuestra relación dejó de ser la de dos extraños unidos por una circunstancia y comenzó a transformarse en una alianza silenciosa. Alejandro visitaba la escuela con frecuencia, no solo para supervisar las obras, sino para sentarse en el patio a conversar con los niños, incluida Sofía, que ahora lo buscaba con la naturalidad de quien sabe que será escuchada. Mateo, al principio reservado, empezó a verlo como alguien que no competía por mi atención, sino que la compartía con generosidad. Y yo, aunque al principio me había prometido mantener una distancia prudente, empecé a reconocer que había aprendido algo importante. Aceptar ayuda no me hacía débil, sino más capaz de ofrecerla a otros. Un sábado por la tarde, Alejandro me invitó a un pequeño evento comunitario en el parque donde todo había comenzado. Habían instalado juegos nuevos, pintado las bancas y colocado luces que encendían un resplandor cálido al caer la noche. Sofía y Mateo jugaban juntos, corriendo entre los columpios, mientras un grupo de madres conversaba bajo los árboles. Me quedé de pie observando la escena, con una mezcla de orgullo y paz. Alejandro se acercó y me dijo: este lugar es diferente ahora, porque alguien decidió no mirar hacia otro lado. No respondí de inmediato, solo le devolví una sonrisa, sintiendo que, más allá de las diferencias de nuestras vidas, compartíamos algo que ni el dinero ni el tiempo podían comprar: la voluntad de cuidar. Con el parque lleno de voces y risas, Sofía corrió hacia mí con las mejillas encendidas y el cabello despeinado por el viento. Me abrazó con fuerza, como lo había hecho aquella primera noche, y me susurró: gracias por no dejarme sola. Sentí que las palabras se quedaban grabadas en mí, como una marca invisible. Alejandro, de pie a mi lado, observaba la escena, en silencio, y en su mirada ya no quedaba rastro de la frialdad con la que me había recibido aquel día en la plaza.
Era como si ambos hubiéramos cruzado un puente que no tenía regreso. Mientras el sol caía y las luces del parque comenzaban a encenderse, supe que la historia que nos unió no terminaría con un simple adiós. Sofía seguiría viniendo a casa, Mateo seguiría esperándola, y yo seguiría abriendo la puerta cada vez que la vida me pusiera delante a alguien que necesitara quedarse. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.